vida. Aleluya, aleluya. Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas a esta mañana, a este tiempo de celebración, a este tiempo de exaltación a nuestro Dios, al Dios Todopoderoso, al invencible en batalla. En casa celebrando la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Dile a la persona que está cerca, ahí a tu lado, dile, nunca te rindas. Los momentos difíciles que podemos estar viviendo, porque en estos días sí es verdad que hemos pasado momentos duros, momentos adversos, pero no podemos rendirnos. No podemos, como dicen por ahí, tirar la toalla. Tenemos que mantenernos firmes en el Señor, creyendo que Él es nuestro socorro. Que a dónde podemos ir si no es a la presencia del Altísimo. El texto base de esta serie de mensajes, Isaías 41:10, que dice, no temas porque yo estoy contigo. Sí, a pesar que tú estás pasando por ese momento difícil, por ese momento adverso en tu vida, por ese momento de dolor y de sufrimiento, el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. Dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el Señor ha hablado a nuestra vida en este tiempo. Y en este tiempo, el día de hoy, quiero hablarle a los fieles, a los que han determinado de vivir en fidelidad al Señor, a pesar de las situaciones difíciles. Y aquellos que han sido infieles, Dios te está dando hoy una oportunidad para serle fiel a Él, para vivir conforme a su palabra. Hemos hablado de varios personajes. Hemos hablado de José, hemos hablado de Moisés, hemos hablado de Jeremías, hemos hablado. Y hoy quiero hablar de su hijo, Isaac. Isaac es el descendiente directo de Abraham, el hombre llamado padre de la fe. Este también tomó algunas decisiones malas en su vida. En los momentos difíciles, en los momentos adversos, en los momentos de crisis, en los momentos de necesidad, algunas veces tomó decisiones equivocadas. Otras simplemente obedeció al Señor y fue bendecido. La vida de este patriarca también fue muy pacífica. Sin embargo, en ocasiones enfrenta pruebas bastante difíciles que lo obligan a tomar decisiones cruciales en su vida. Algunas fueron muy equivocadas. Obediencia al Señor, y cuando obedeció al Señor fue bendecido. Otras respuestas de confianza, de obediencia al Padre. Realmente Isaac pasó por momentos también muy duros en su vida, inclusive desde su nacimiento. Cuando Isaac miró el mundo a través del temor, a través de las situaciones que estaba viviendo, a través de las preocupaciones, pero cuando decidió mirar no la circunstancia, sino decidió mirar al Señor, a través de la fe, pudo ver la mano de Dios y estar tranquilo. Veamos por las situaciones que pasó Isaac. Pasó por muchas situaciones. Yo lo he resumido en pocas para que podamos hablarlo el día de hoy. Número 1. Así como Dios le dijo a Abraham y hizo el pacto con Abraham, y esa señal del pacto era la circuncisión. Bueno, lo primero que pasó Isaac es que fue circuncidado a los 8 días de nacido. Pero aparte de eso también, incluido allí, fue despreciado por su hermano mayor, llamado Ismael. Por favor, busquen en la Biblia Génesis capítulo 21, versículos 3 y 4. Génesis 21,
versículos 3 y 4, ya lo hemos leído cuando estábamos hablando de Abraham. Dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. La vez pasada hablamos de Abraham y todo lo que él pasó obedeciendo la voz de Dios. Ahora escúchame, te voy a decir algo. La mayoría de los expertos a nivel de la medicina dicen que lo más sabio o lo más lógico, por muchas razones, es operar a los niños cuando están pequeños, para a medida que vayan desarrollando, puedan desarrollar correctamente. Entonces, a nivel del Señor, el Señor dice, tienen que circuncidar a los niños, a los varones que nazcan a los 8 días de nacido. Eso tiene mucha importancia espiritual y mucha importancia física. Abraham no entendía por qué tenía que ser a los 8 días. En nuestra actualidad, si no conociéramos la ciencia, si no conociéramos un poco de biología o de la anatomía humana o del desarrollo del cuerpo humano y de las transformaciones que puede tener el cuerpo humano, también pudiéramos decir lo mismo y especular en contra del Señor y decirle, Señor, pero ¿por qué mejor no esperamos cuando ya esté grande, cuando ya esté maduro? Pobrecito, un niño de 8 años y ya hay que cortarlo. Recuerda que no habían aquellos procesos quirúrgicos que tenemos actualmente, que a través de un láser podemos cortar algo en el cuerpo humano y cicatrizar de una vez, o a través de un bisturí totalmente de especie de un cuchillo muy afilado para cortar la piel humana de una manera precisa, exacta. Sino que en aquel entonces una de las cosas más afiladas que podía haber puede ser especie como de una espada, amén, o de un cuchillo de cocina o algo así por el estilo, pero no era algo tan preciso. Inclusive en algunos casos no era algo tan quirúrgico o tan limpio para el cuerpo humano. Como yo decía la vez pasada, posiblemente agarraba simplemente una espada, algo así como nosotros conocemos un machete o algo así por el estilo, un hacha, y jalaban el prepucio del pene de los varones y lo cortaban, le daban el machetazo allí. Eso, por supuesto, escúchame, era un proceso de dolor, de sufrimiento, pero a nivel de infante, no es recomendable, humanamente hablando, de que se lo haga. Generalmente la gente dice, pero vamos a esperar que tenga un poquito más de fuerza, que esté más grande y que pueda aguantar más el dolor. A nivel médico, los médicos dicen, no, mira, es preferible que lo pase de niño. Amén. Los niños, a pesar de que sufren igualito, que sienten igualito, que padecen igualito, es preferible que lo hagan de niño y no de grande. Y así pasó con Isaac. Isaac le dan la bienvenida y a los 8 días le hacen sufrir por el pacto que Dios había hecho con su papá, Abraham. Vaya conmigo al mismo capítulo 21 de Génesis, pero ahora el versículo 9. Dice así: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Escuche esto. Isaac no solamente nació y a los 8 días empezó un tiempo de sufrimiento de él, sino que al pasar el tiempo, su hermano mayor se burlaba de él, llamado Ismael. Para los que se perdieron la vez pasada, Abraham, queriendo ayudar a Dios, pretendiendo de que, bueno, como Dios no cumple la promesa, vamos a tener que ver qué inventamos. Y Sarai, su esposa, le dice, mira, ya que Dios no ha cumplido su palabra, su promesa, ha pasado el tiempo, ya somos ancianos, yo soy estéril, no te puedo dar un hijo, vamos a hacer una cosa, tengo relaciones sexuales con mi sierva, con la sirvienta de la casa, y así tienes un hijo y así ayudamos a Dios.
Me imagino yo que diera así. Y así ayudamos a Dios a que se cumpla la promesa. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, tú no necesitas ayudar a Dios, dile. Dile, lo que tú necesitas es obedecer a Dios, eso sí, pero no ayudarlo. Nosotros tenemos que hacer la parte que Dios nos dice que tenemos que hacer, punto, más nada. Sin embargo, Abraham dijo, bueno, es verdad, pasa el tiempo, no tengo hijos, tú eres estéril, Dios todavía no cumple su promesa, vamos a hacerle el favor a Dios, vamos a ayudarlo. Y se acostó con la sierva de Sarai, llamada Agar. Esta le dio un hijo. Él le puso el nombre de Ismael. Ese hijo no era el hijo de la promesa, porque Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo con tu esposa. Pero este quiso ayudar a Dios y se buscó un amante para tener un hijo. Dios no actúa de esa manera. Entonces Isaac nació con dolor, a los 8 días lo circuncidaron, y con sufrimiento y desprecio por su familia, por su hermano mayor. El desprecio, escúchame, de un hermano hacia otro hermano puede ser un dolor más fuerte que la circuncisión. ¿Me estás escuchando? El desprecio de que cuando la mayoría de los niños menores siempre buscan la protección de sus hermanos mayores, siempre buscan la ayuda de sus hermanos mayores, pero cuando su hermano mayor, en vez de prestarle esa ayuda, en vez de prestarle ese apoyo, más bien es una burla o un rechazo, escúchame, ese dolor es mucho más grande que cortarle el prepucio, que operarlo, que quitarle alguna parte de un cuerpo. Eso sufre más y hiere más el corazón de un ser humano. Cuando su propia familia y aquellas personas que están por encima de autoridad, como los hermanos mayores, en vez de tenderle la mano, en vez de ayudarles, más bien es un desprecio, más bien es un maltrato, más bien es una burla por ser el pequeño, el menor. Eso sucede muchas veces en la familia. Y obviamente a los mayores a lo mejor no les pasa esto, pero a los pequeños, pregúntale para que usted vea. A alguien que sea de la familia y que sea el menor de su casa o la menor de su casa, cuando generalmente las personas se burlan, los mayores se burlan de ellos, siempre hay una reacción de dolor cuando pasan esos desprecios. Así que Isaac también pasó por momentos difíciles, también pasó por momentos duros, aún en su niñez. Número 2. Isaac estaba dispuesto a morir por obediencia a su padre. También lo leímos la vez pasada. Génesis capítulo 22. Ahorita vamos a leer versículos 1 y 2. Dice así: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora vamos al versículo 6 al 10. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero, hijo mío. Yo me imagino, y como explicábamos la vez pasada, lo que pasó a Abraham diciendo: wow, después que Dios me dio
por lo cual yo más sufrí, más oré, más ayuné, más le pedí al Señor, más clamé a Él. Ahora Él me lo pide. Y como hablábamos, no podemos imaginar la situación que vivió a Abraham cuando Dios le pide que le entregue lo que él más apreciaba, lo que él más tenía de valor. Pero ahora yo te voy a hablar de la expectativa no de Abraham, sino la expectativa de Isaac. Abraham no le contó nada a nadie. De hecho, te lo aseguro que ni siquiera se lo dijo a su esposa. Porque usted se imagina lo que pudo haber pensado su esposa. Que le fuera y dijera, mira, Sarai, ¿sabes que Dios nos dio un hijo? ¿Verdad que sí? Oye, sí, gloria al Señor, la alabamos al Señor por eso. Bueno, Dios me dio que lo sacrificara, que lo matara. Claro, ese es algo de repente que puede ser incomprensible. Y como yo decía la vez pasada, obviamente el Señor no nos va a pedir ahora que matemos a nuestros hijos, que los sacrifiquemos, pero sí nos pide que se los entreguemos a Él. Y sí nos puede pedir que le entreguemos cosas de valor, cosas que para nosotros pueden ser importantes y que puedan tener mucho valor. Pero ¿tú te imaginas que se lo hubiese dicho al hijo? Pero el hijo empieza a sospechar, porque va con los criados, va con la leña, va con el fuego, va con todas las cosas, con el cuchillo. Y cuando va caminando con su padre le dice, papá, pequeño detalle, yo creo que se te olvida algo. Hay algo que de repente no te has dado cuenta. No sé si es que ya está viejito y que no te das cuenta del asunto. El problema está, papá, escúchame, que aquí tenemos todo para hacer la parrilla. Aquí tenemos todo para hacer sacrificio. Detalle, no hay carne. ¿De dónde vamos a sacar el cordero? No trajimos nada. Pero Abraham le responde al hijo, no, te voy a matar a ti. No, no le dice así, le dice, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dice las escrituras, sigue leyendo el texto. E iban juntos y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y preparó la leña, compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Vuelvo y repito, hablamos de la posición de Abraham. ¡Wow! ¡Qué tremendo! De sacrificar lo que tenía más valor para su vida, que era su hijo. Pero ahora ve la perspectiva, la posición de Isaac. Escúchame. Cuando Isaac fue circuncidado, tenía 8 días de nacido. Era un bebé. Por lo cual, si Dios le hubiese pedido a Isaac a esa edad, a 8 días de nacido, que lo sacrificara, el niño no podía hacer nada, era un bebé. Al ir creciendo, avanzando, su hermano Ismael se burlaba de él, se molestaba, así, oye, ¿por qué se burla de mí o lo que sea? Pero todavía seguía siendo un niño. Pero aquí la escritura dice, escúchame, hay una parte que dice que tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Escúchame lo que voy a hablar. En la cultura judía, cada vez que se iba a hacer un holocausto, no es como nosotros ahora que cada vez que vamos a hacer una parrilla vamos y compramos el carbón. Hay unos carbones que vienen preparados, que dice inclusive autoencendido, una broma así. Yo no sé si que tú lo prendes por control remoto o algo así, porque cuesta un puñero para prenderlo, pero bueno. La cuestión es que algunos hasta traen un líquido, algo así como especie de un combustible, que tú se lo echas encima del carbón también y le metes un fosforito y ¡puf! Y eso de una vez enciende a millón. En el tiempo antiguo no era así, no había carbón. Lo que había era madera. ¿Qué significa? Que había que echarle pichón
y había que llevar suficiente madera para que se convirtieran en carbón, para que entonces pudiera funcionar la ofrenda. Mucha madera. Entonces, ¿qué nos llama la atención eso? Que Isaac no era un bebé cuando Dios le pidió que lo sacrificara a Abraham. Isaac ni siquiera era un niño. De hecho, los expertos, los teólogos, pueden asemejar que el muchacho tendría más o menos alrededor de 20 años. Un poquito más, un poquito menos, pero es más o menos lo que se estima. Porque cuando dice la Biblia que Abraham tomó la leña y lo puso sobre su hijo Isaac, mano, no se lo va a dar un bebé, no se lo va a dar un niño pequeño, se lo tuvo que haber dado a una persona ya grande, no adulto, pero sí grande, ya desarrollada, ya con fuerza para cargar toda esa leña. Recuerda que iban hacia una montaña, hacia una parte alta, no se le va a poner, qué tremendo, o qué inconsciente pudo haber sido Abraham, que se hubiese puesto a un niño. No, era una persona ya grande. Entonces se estima que pudiera tener tal vez 20, 22, 25, una persona adulta. Ey, escúchame. Yo me imagino la inconsistencia de Isaac diciendo, pero papá, pero ya va acá, yo soy el cordero, ¿cómo me vas a sacrificar a mí? ¿Cómo es posible? Isaac pudo haber salido corriendo. Isaac se pudo haber peleado con su papá. Pudo haber agarrado el mismo cuchillo y decirle, no me vas a agarrar a mí. Aló. Ahora sí están comprendiendo la perspectiva de Isaac. Isaac pudo haber dicho, papá, tú lo que estás es loco, ¿cómo me vas a matar a mí? Yo no me voy a dejar matar. Yo me puedo imaginar ese escenario, vuelvo y repito, ya no con la perspectiva de Abraham, sino con la perspectiva de Isaac. Dispuesto, escúchame, a morir por obediencia a su padre. Dispuesto a entregar su vida por obediencia a su padre. A mí me llama la atención profundamente esto. Me llama la atención porque la mayoría, es verdad, no son todos. Inclusive no son todas, ni siquiera las madres tampoco. Pero la mayoría de los padres, la mayoría de las madres están dispuestos a sacrificar su vida por sus hijos. Los padres que amamos a nuestros hijos, estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas por ellos. Y me llama la atención, como dice un dicho por ahí, en la casa de los padres hay casa para todos los hijos y todos los hijos siempre son bienvenidos. Pero hay otro dicho malsano que dice, pero en la casa de los hijos los padres nunca son bienvenidos y nunca hay habitación, nunca hay comida, nunca hay ropa limpia, nunca hay cama para los padres. A veces parece un chiste, pero muchas veces es una cruel y dura realidad. Los padres, muchas veces que amamos a nuestros hijos, estamos dispuestos a entregar nuestras vidas por ellos. Pero a veces son pocos los hijos que están dispuestos a entregar su vida por sus padres. Sí que hay, claro que lo hay. Pero a veces hay pocos. Y eso lo vemos desde una perspectiva humana. Desde una perspectiva carnal. Pero ahora yo te quiero decir algo y trasladar eso desde una perspectiva espiritual. Los padres espirituales dispuestos a entregar su vida por sus hijos espirituales, dispuestos a sacrificarse, dispuestos a tiempo de oración, de ayuno, tiempo de vigilia, tiempo de compromiso, tiempo de enseñanza, de administración, de invertir tiempo, esfuerzo, dinero, muchas cosas. Pero los hijos espirituales a veces,
Cuando Dios empieza a usarlo, cuando Dios empieza a ministrarlo, ya no tienen tiempo, ya no tienen fuerza, ya no tienen dinero, ya no tienen vida para entregarlo por sus padres espirituales. ¡Wow! Y eso ha retumbado en mi espíritu. Ayer conversaba con un discípulo, un hijo espiritual, y yo le decía, no te vayas a perder lo que Dios tiene para nosotros el día de mañana, porque Dios ha venido hablando de una manera extraordinaria. ¿Sabes por qué? Escúchame lo que te voy a decir. Porque en breve el Señor hará milagros. A pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo, a pesar de los momentos duros, adversos que podamos estar viviendo en este tiempo, en breve el Señor hará maravillas. Pero Él lo hará a la gente fiel, a la gente leales, a la gente que a pesar de las adversidades se mantiene firmes y no renuncia y no desisten de lo que Él mandó hacer. Y el Señor ministraba a mi corazón y me decía, Isaac, a pesar de que tuvo la oportunidad de salir corriendo, a pesar de que tuvo la oportunidad, mira, de pelear en contra de su papá, de luchar, porque posiblemente, escúchame, Isaac, Abraham en ese tiempo era un anciano ya, era una persona adulta. De hecho, creo que tenía alrededor de unos 120 años más o menos. Tal vez más, tal vez menos, por allí. En cambio, Isaac era un muchacho joven que podía pelear en contra de su papá, o ir o pegar la carrera y llegar donde la mamá y decir, mira, mi papá está loco, me quiere matar. Aló. Sin embargo, este hijo, escúcheme, decidió sacrificarse, entregar su vida, dispuesto a morir por obediencia a su padre. ¿Cuántos hijos hoy, escúchame lo que te estoy diciendo, cuántos hijos hoy, a nivel humano, a nivel carnal de sangre, o a nivel espiritual, están dispuestos a entregar su vida por sus padres? ¿Aló? Están dispuestos a sacrificarse por darle lo mejor a su padre. Sí, te estoy hablando de tu padre físico, natural, de sangre. Te estoy hablando de tu madre física, natural, de sangre. Pero también te estoy hablando de tu padre o de tu madre espiritual. ¿Cuánto estamos dispuestos para dar lo mejor? Como Isaac, hasta nuestra propia vida. Claro. Por supuesto, como dije la vez pasada y lo recordé hace un momento, así como Dios no le va a pedir ahora, actualmente, a nadie que mate a su hijo, que lo sacrifique, obviamente tampoco ninguno de nosotros que somos hijos vamos a entregar nuestra vida, vamos a morir por un papá o por una mamá, aunque hay alguien que lo pudiera hacer, pero bueno, obviamente a lo mejor no lo haremos, buscaremos la manera de cómo hacer, pero no entregando nuestra vida, no morir nosotros. Pero te estoy hablando de un concepto correcto, de un concepto espiritual, de un concepto de sacrificio, de un concepto de esforzarnos nosotros, de un concepto de posesiones o de finanzas, de un concepto de alimento, de un concepto de cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con morir, por lo menos físicamente. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, tú no sabes lo que pasó a Isaac. ¿Y sabes por qué no sabes lo que pasó a Isaac? Porque tal vez, a lo mejor yo tampoco lo sé, porque tal vez tú y yo no hemos estado dispuestos a morir o a entregarlo todo por nuestros padres. Ni los carnales ni los espirituales. ¿Qué hubiese hecho tú? ¿Qué pasaría eso? Algunos de nosotros tal vez estaríamos dispuestos, no sé, a entregar un riñón, a entregar un hígado, bueno, el hígado no, porque tenemos uno solo, a entregar un pulmón, no sé, qué sé yo, donar sangre por nuestros padres,
No sé. Estaríamos inclusive dispuestos de repente a entregarlo por un hijo, por una hija. Claro que sí. Pero quitando de repente lo dramático de todo esto que pasó, en el caso de Isaac, ¿estamos dispuestos a sacrificarnos de otras maneras? ¿Estamos dispuestos a dar lo mejor para nuestra cobertura, para nuestros padres? ¿Estamos dispuestos? Isaac sí. Isaac estuvo dispuesto para entregar hasta su propia vida por obediencia a su padre. Número 3. No corrigieron algunas cosas y lamentablemente repitió los pecados de su padre. Número 3. Repitió los pecados de su padre. Vaya a Génesis capítulo 26, por favor. Versículo del 6 al 10. Y habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, la historia vuelve a repetirse, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Hey, escúchame. Isaac repite la misma falla, la misma equivocación que cometió su papá. No aprendieron la lección. Algunos podrán decir, bueno, es que es una maldición generacional, tuvo que haberse arrepentido, tuvo que quebrantar con esa maldición. Bueno, todo eso es posible. Pero el asunto está en que, lo que hizo Abraham por no cambiar su actitud en esos momentos, por no hacer las cosas distintas, diferentes, su hijo entonces repite lo mismo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que sí, es verdad, generacionales, pero creemos que Cristo rompió con toda esa maldición. Amén. Yo estoy claro en eso. Pero es verdad que si no tomamos en cuenta la verdad de Dios y empezamos a romper con todas esas cosas y decidimos cambiar nuestra manera de vivir, tarde o temprano los pecados que nosotros cometimos lo van a cometer nuestros hijos. Van a cometer las mismas fallas y se van a cometer las mismas equivocaciones. Y en algunas ocasiones van a ser mucho peor. Dice, sigue diciendo el texto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Sí, a lo mejor están teniendo relaciones sexuales. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste que es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer. Bueno, aparentemente esta sí creo que pasó lisa. No se acostó con otro tipo. Y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Repitió lo mismo. ¿Por qué te digo esto? Porque Isaac repitió el pecado de su padre. Por el hecho de creer en lo que veo, en lo que está aconteciendo a mi alrededor. Y bueno, yo voy a tomar esta decisión y voy a hacer esto por si acaso. Pero no consultó al Señor. No le dijo al Señor qué debo hacer. ¿Cómo puedo hacer? Simplemente tomó decisiones en la mejor que se les sabía. O lo que mejor se suponía. Escúchame lo que le voy a decir. En estos tiempos hay personas que están sufriendo, que están viviendo momentos difíciles, momentos adversos a nivel de la salud, a nivel del matrimonio, a nivel de la familia, a nivel de la finanza o a nivel de las posesiones. Simple y llanamente porque tomaron decisiones incorrectas.
simplemente porque no consultaron al Señor, simplemente porque no le dijeron, papá, ayúdame, padre, ayúdame. No lo dijeron. No hablaron con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Señor, ilumíname para tomar las decisiones. Simplemente cometieron errores. Fallaron porque pensaron, escúchame, porque pensaron que bueno, puedo hacer así. Pero no se trata de lo que creemos, se trata de lo que Dios dice que debemos hacer. Y en eso es que debemos que creer. No es lo que a mí me dijeron, no como a mí me enseñaron, no como lo hicieron mis padres, lo hicieron mis abuelos, lo hicieron mis antepasados, o como lo hacen normalmente todo el mundo, oye, porque yo no lo puedo hacer. Aló. Número 4. Él siguió siendo fiel a pesar de lo difícil que estaba viviendo. Miren, como en estos días conversaba con alguien y le decía, mucha gente puede estar sufriendo por cuestiones de salud. Mucha gente puede estar sufriendo momentos difíciles por la pérdida de un ser querido. Mucha gente puede estar pasando momentos difíciles por las situaciones en su matrimonio y en sus hijos, en su familia, qué sé yo. Pero son cosas que, bueno, pueden ser frustradas y pueden seguir luchando y pueden seguir avanzando. Pero hay algo que generalmente se la pasan sufriendo toda la vida, o se la pasan lamentándose toda la vida, o se la pasan luchando, trabajando y esforzándose toda la vida. Y es el nivel financiero. Son las finanzas, son las posesiones, son las riquezas. El dinero. Y en este tiempo, más que en cualquier otro tiempo, hay gente que era fiel o que fue fiel a Dios, honrando a Dios, siendo fiel a Dios y agradeciendo a Dios a través de sus finanzas, a través del diezmo, de la ofrenda, de las primicias, entregándole lo mejor a Dios, que ya dejaron de ser fieles. Ya dijeron, bueno, yo creo que ya no podemos sembrar, ya mira cómo está la cosa difícil. Mira cómo está la cosa que estamos viviendo. Mira la pandemia que hay. Ahorita lo que estáis pendiente es medio de sobrevivir, medio de agarrar algo de comida, algo de alimento para tratar de sobrevivir en nuestras vidas. O sea, tenemos que buscar la forma y la manera de ver qué resolvemos, qué hacemos. Pero eso de seguir siendo fiel a Dios, yo creo que no es para este tiempo ya. De hecho, hay unos desgraciados. Cuando digo desgraciado, alguien que no tiene gracia. Que dicen que es que estamos en la gracia, pero de gracia no tienen nada. Que dicen, no, yo creo que ya el diezmo y la ofrenda primicia no es para estos tiempos. Yo creo que ya eso hay que olvidarlo, hay que obviarlo. Isaac, a pesar de los momentos difíciles, determinó ser fiel. Vaya conmigo, por favor, Génesis capítulo 26. Vamos a leer ahorita el versículo 1 y 2. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Porque en el capítulo, no me acuerdo si es 24 o 23, dice ahí que hubo hambre. Y por eso Abraham descendió hasta el lugar para buscar alimento y todo aquello. Y fue cuando le dijo a la mujer, mira, hazte mejor pasar por mi hermano, no, ya sé que me haya matado usted. Usted vio el servicio pasado, usted lo escuchó. Ya había habido un hambre, o sea, ya había una pelazón salvaje, en momentos duros y difíciles. Escúchame, en la tierra, ¿se parece a lo que estamos viviendo el día de hoy? Aló. Entonces ahora en el capítulo 26 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. O sea, había la pelazón salvaje 2.0.
Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no descienda a Egipto, porque también allá en Gerar había una apelación salvaje. Pero donde aparentemente había un poco más de alimento, donde aparentemente las cosas como que funcionaban mejor, era allá en Egipto. El día de ayer fuimos a visitar a una discípula que Dios hizo un milagro extraordinario en su vida. Ojalá y que los discípulos por favor me obedezcan en algún momento y puedan grabar esos videos. Ayer se me olvidó a mí también grabar el video. Pero cuadren eso y me están escuchando, graben ese video de 30 segundos de los milagros que Dios está haciendo extraordinarios, de las cosas poderosas que Dios está haciendo. Cuando veníamos saliendo de su casa, después de haber orado por ella y todo aquello, una de estas líderes me dice: oye, qué tremendo, pastor. Hay un texto en la Biblia donde dice, David ahí en Salmo, que casi mi pie se resbala, casi me caigo. Oye, por ver los sinvergüenzas eso, los inconversos, cómo tienen plata, mano, cómo tienen dinero, y uno a veces pasando momentos duros y difíciles sirviéndole al Señor. Escúchame. Tengo palabra para ti en esta mañana de bendición y de parte del Señor. En Egipto aparentemente la cosa estaba mejor, había más dinero, había más finanzas, había más posesiones. Dios una vez me dio esta palabra para la gente que estaba desesperada para irse del país. Y yo le dije: el Señor te dice, no te vayas, quédate. Dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no descienda a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Si el Señor no te ha dicho que te vayas de Venezuela, no cometas la peor equivocación de tu vida de salir del país. No lo hagas. Porque cuando el Señor bendice, Él no necesita que yo me vaya de un país, de una ciudad, de una casa. Él no necesita eso para prosperarme. Porque cuando Él envía una orden para mi prosperidad, esté donde esté, así esté viviendo en la luna, ahí Dios me prosperará. Si usted lo cree, da el mayor de los aplausos a Dios en esta mañana. Vaya conmigo por favor al versículo 12 de ese mismo capítulo 26. Dice así: y sembró Isaac en aquella tierra. Escúchame lo que te voy a decir, préstame atención aquí. No lea la Biblia todavía, préstame atención. Dice el versículo 12 que Isaac sembró, pero había una pelazón salvaje, pero había hambre, pero había escasez de alimento, pero la plata no alcanzaba, pero el sueldo no me alcanza, pero no me alcanza el dinero, pero los recursos no están llegando, pero la cosa está difícil. He perdido mucho dinero, pero he perdido un familiar, pero he perdido una posesión, pero he perdido una casa, un carro, dinero, finanzas, qué sé yo. Mira, la cosa está difícil. Pero dice aquí la palabra de Dios que Isaac sembró, porque Dios le dijo que lo hiciera. Escúchame. En este tiempo la mayoría de la gente está pendiente solamente, vamos a ver cómo hacemos para medio sobrevivir, porque esto se lo llevó quien lo trajo. A otros más espirituales dicen: ahora el diablo tiene control del mundo. Bueno, la verdad es que el diablo siempre ha tenido el control del mundo. Cuando yo te hablo del mundo, te hablo del sistema de valores, de los cuales ya ven como normal que dos hombres se casen, dos mujeres se casen, que unos adultos violen a los niños y no lo metan preso y cosas así normales, donde la gente piensa o cree que es normal. Había momentos difíciles, había momentos duros, había momentos adversos, pero Isaac decidió obedecer a Dios a pesar de la realidad que estaba viviendo. Porque no, vuelvo y repito, yo no estoy hablando de lo extraordinario, de las promesas que Dios le hizo a Isaac, no. Te estoy hablando de los momentos duros
y de las decisiones duras que tuvo que tomar Isaac. Dios le dijo, no descienda a Egipto, quédate en el lugar donde yo te voy a entregar, quédate en el lugar donde yo te he puesto, quédate en el lugar donde yo te he llevado y siembra. Claro, también le digo, yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir. ¡Ey! Pero ¿de dónde salió la prosperidad o de dónde salió las bendiciones? ¿O cómo Dios hizo para bendecir y prosperar a Isaac? Isaac tuvo que sembrar. ¿Me está escuchando? Hay gente que dice, ay, pastor, es que yo no estoy de acuerdo con el diezmo, yo no estoy de acuerdo con las ofrendas, yo no estoy de acuerdo con la primicia. Yo le he dicho un pocotón de veces, mira hermano, hay gente que no está de acuerdo con vivir en santidad. Hay hombres que no están de acuerdo en dejarse de sus amantes. Hay hombres que no están de acuerdo en dejar de violar niños. Hay hombres que no están de acuerdo, mujeres que no están de acuerdo de drogarse. ¿Y cuál es el rollo? El asunto no es si tú estás de acuerdo o no. El asunto es que Dios te está diciendo en esta mañana, siembra. Siembra. A pesar de las adversidades, a pesar del hambre, a pesar de las necesidades. En otras palabras, sigue siendo fiel. Yo sé que hay gente que la está pasando duro. Hay gente que se nos ha acercado a nosotros y dice, pastor, de verdad, mira, ya van varias semanas que no produzco nada, tengo necesidad. Y lo hemos buscado la manera de bendecirle a él, a su familia. Y siempre, constantemente estamos bendiciendo a la gente. Pero escúchame lo que te estoy diciendo, iglesia. Isaac obedeció. Isaac tomó la mayor decisión de su vida, de sembrar a pesar del hambre. Y la gente dice, bueno, pastor, es que para sembrar, tú sabes, no hay problema, cualquiera puede sembrar, y una semilla, no, mira, hermano. La palabra de Dios nos dice, y esto, escúchame, y esto es para los que están en gracia, que yo digo que los que están en desgracia más bien, que dice que nosotros vivimos en la gracia ahora. Bueno, pero la gracia, allá en una de las cartas del apóstol Pablo a los Corintios dice que nosotros vamos a cosechar, escúchame, según como hayamos sembrado. ¿Qué significa? El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Mira cómo fue la cosecha de Isaac. Y cosechó aquel año 100 por 1. Y aquí está la palabra profética para tu vida el día de hoy. Escúchame. Este año cosecharás al 100 por 1, te dice el Señor. Y le bendijo Jehová. Mira cómo dice, mire. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de oveja y hato de vaca y mucha labranza, y los filisteos le tenían envidia. Escúchame lo que te voy a decir, palabra del Señor para tu vida. Sigue siendo fiel sembrando en el reino. Sigue siendo fiel en tu diezmo, en tu ofrenda, en tu primicia. Sigue siendo fiel, escúchame. Y tanto vida que el mundo, que tus vecinos, que la gente a tu alrededor, inclusive hasta la familia, toda la gente te dice, oye, pero ¿cómo está haciendo este para prosperar? ¿Qué está haciendo? ¡Ja! Como me dijeron a mí una vez, este pastorcito tiene que tener algo raro, ¿no? Vendiendo droga o algo así. Este líder me pasó en Cumaná también. Yo le he dicho en varias ocasiones, a pesar de que Dios nos había dado unas victorias, de hecho habíamos adquirido nuestra casa, no la habíamos pagado, pero ya teníamos una casa propia, ya no vivíamos en un rancho, gloria a Dios, en un barrio por allá que tiraban las balas con liguita. No, gracias al Señor ya Dios nos había prosperado, habíamos avanzado, ya teníamos una casa. Y teníamos una motico, que por cierto, una moto pequeña, que por cierto el bajante del escape estaba roto. Y yo recuerdo que empezamos un tiempo a través del Señor, por medio de nuestro pastor Enrique, que empezáramos un tiempo de oración, 3 meses, escúchame, 3 meses, 90 días
en ayuno y oración. 90 días. Y yo recuerdo que la oración creo que era a las 5 de la mañana, si mal no recuerdo. Eso significa que yo me tenía que parar por lo menos de 4 y alguito, me tenía que ir al baño, me cepillaba, me arreglaba, no sé qué broma. Yo duraba más o menos como unos 15 minutos de ir del lugar donde yo vivía a donde hacíamos la oración. Eso significa que yo tenía que prender más o menos de 4:30, 4:40 de la mañana la moto con el escape roto. Usted se imagina ese desorden, despertado, bueno, a todos los vecinos del barrio ahí. Por cierto, en el barrio donde yo vivía, tenía un nombre bonito, se llama, o le dicen Barrio Malo. Imagínense lo bonito que era, y lo bueno. Y yo cada vez que prendía esa moto, esa broma, un escándalo. Todo el mundo decía, ahí se despertó el varón, mira, el evangélico, mira, el loco ese, mira. Todos los días, mira. Ahí oraba en la mañana. Y iba y regresamos después de las 6 y pico, 7 de la mañana, más o menos. Orando, clamando, intercediendo, buscando el rostro del Señor. Escúchame lo que le voy a decir. Escúchame. Dios hizo un milagro, no le voy a decir todo lo que Dios hizo, pero voy a resumirle. Dios hizo un milagro. Y antes que terminara esos 3 meses, yo estaba estrenando el primer vehículo nuevo, 0 kilómetros, que Dios me entregó. ¿Me estás escuchando? ¿Sabe qué dijo la gente? El varón como que está consumiendo droga, está disfrutando droga, porque mira, tenía una moto toda fea, toda rota, toda absurda ahí, y mira cómo Dios lo prosperó. Mira cómo Dios lo bendijo. Aló. Escúchame lo que te voy a decir. Eso lo dijeron con nosotros aquí también, ¿vale? O lo han dicho. Primero nos criticaban y nos señalaban, porque diciendo, este pastor habla de prosperidad, este pastor habla de bendición. ¿Ah? Y mira cómo anda, mira ese carro cómo anda, con los cauchos lisos, no había quedado un solo carro. Con los cauchos lisos, con el papel ahumado todo feo, todo abombado ya de lo viejo, sin aire acondicionado, con los vidrios abajo. No podía salir fuera de la ciudad porque en cualquier momento el carro se me dejaba, le sonaba hasta, bueno, le sonaba todo menos la corneta y el radio. Era un desastre el carro, todo feo ahí. Pero yo seguí sembrando, yo seguí siendo fiel, yo seguí predicando la palabra de Dios. Y la gente decía, bueno, pero tú no dices que está en prosperidad y abundancia, ¿por qué andas así? Y en algunos casos, escúchame, momentos difíciles porque a veces no teníamos el alimento completo y habíamos que pedir auxilio a alguien, aunque sea fiado. A mí me pasó así también. Pero nosotros seguimos siendo fieles. Dios nos bendijo y nos sigue bendiciendo. Escúchame lo que le voy a decir. Pero Dios abrió las puertas. Pudimos restaurar el vehículo, los 4 cauchos nuevos, reparar el aire, cambiar el papel ahumado, repotenciamos que viajamos con ese carro y ahorita está apto para viajar para donde sea. Dios ha abierto la puerta, Dios ha bendecido. Ah, pero el asunto no se quedó ahí. Después Dios nos dio la oportunidad de adquirir una camioneta. Y después Dios nos dio la oportunidad ahora de adquirir otro vehículo. Ey. Ahora Dios nos dio la oportunidad también de adquirir una moto. O sea, Dios nos ha bendecido y nos ha prosperado. ¿Sabes por qué? Simple. Yo sigo sembrando. Aló. Simplemente yo sigo sembrando. Yo sigo creyendo en el Señor. Escúchame lo que le voy a decir. Hay una ley universal. Hay un principio del reino de Dios que dice que uno cosecha lo que siembra. Isaac, a pesar del hambre, a pesar de la necesidad, sembró. Todo el mundo lo ve bonito, bueno, está bien, sembró y se fue. No, pero tú no te puedes imaginar el escenario que vivía Isaac. Escúchame, al no haber alimento, Isaac al sembrar
se arriesgaba también de repente que le expropiaran el terreno, que le robaran la mercancía, qué sé yo, cualquier cosa. Sin embargo, él decidió obedecer, a pesar de la necesidad, a pesar del hambre. Él decidió obedecer. Y dice la Escritura que él fue prosperado, él fue bendecido. Yo creo en esta palabra de parte del Señor para nuestras vidas, para mi vida, para tu vida. Que lo que tú siembres en este tiempo, así vendrá proporcionalmente la cosecha de bendición para tu vida. Por eso te animo que seas generoso cuando siembres. Por eso te animo a que siembres abundantemente, como dice la palabra. Por eso te animo a que entiendas que hay un propósito. A Dios no se le escapó las cosas de las manos. Cuando decidimos obedecer, entonces Él nos bendice. Entonces Él nos prospera. Y a su debido tiempo, entonces Él nos enriquecerá. ¿Hay alguien que le crea a Dios en este día? Póngase de pie, por favor. Ponte de pies. Levanta tus manos al cielo en este día. Escúchame lo que te voy a decir. Con el hambre, con la necesidad, con los momentos difíciles, con los momentos duros, con los momentos adversos, con el dolor, con el sufrimiento, con el padecimiento, con el hambre, con la escasez, con lo que pudiera estar viviendo. El día de hoy, Dios te dice, Dios me dice, sé fiel. Sé fiel. Y siembra. Porque el que siembra, escúchame, como dice mi apóstol Rick, el que siembra voluntariamente. ¿Qué significa voluntariamente? Esto no es obligado, hermano. Usted uno lo que dice, pastor, no estoy de acuerdo con eso. No hay problema. Esto es para el que cree. Si usted no cree, no hay problema. El que siembra voluntariamente, escúchame, obligatoriamente, tiene derecho a cosechar. Lo hacemos si queremos. Pero si lo hacemos, mira, hermano, te lo aseguro que vamos a cosechar. Porque si no, Dios es un mentiroso. Porque si no, Dios es falso. Porque si no, Dios no es real. Y no cumple su palabra. Y escúchame, Dios sí cumple su palabra. Dios no es falso. Dios es un Dios todopoderoso. Isaac sembró a pesar de la necesidad. Te digo a ti, hombre, mujer fiel, sigue sembrando. Sigue honrando a Dios con tus diezmos, con tus ofrendas, con tus primicias. Sigue agradeciéndole, sigue siendo fiel con eso. Y este año vas a cosechar al 100%, te dice el Señor. Este año tú vas a ver la gloria de Dios. Escúchame lo que te voy a decir. La realidad, la realidad en Gerar no cambió. O sea, siguió habiendo hambre, siguió habiendo necesidad. Y mucha gente a lo mejor siguió pasando necesidad y pasando hambre. Pero Isaac fue próspero. Isaac prosperó. Isaac fue bendecido. ¿Por qué? Porque obedeció al Señor. Porque el Señor le dijo, quédate, siembra, avanza. Cree en mi palabra. Oh Señor. Escúchame lo que te voy a decir, iglesia. Tal vez las cosas a nuestro alrededor no puedan cambiar. Tal vez las cosas en nuestra ciudad, en nuestro país no van a cambiar. Y escúchame, y tristemente te digo, tal vez se pongan peor. Tal vez las cosas sean más duras todavía. Pero escúchame lo que te voy a decir. Así como prosperó Isaac, y el hambre no se acabó, pero él fue próspero, así pasará con nosotros, si somos fieles, si obedecemos al Señor, si sembramos en su reino. Aun cuando tristemente la realidad sea que haya hambre y necesidad a nuestro alrededor, nosotros estaremos bendecidos, estaremos prosperados. Mira, te voy a decir algo más, y lo voy a decir aquí públicamente.
Yo no tengo problema con esto. Escúchame. Hay gente que ora para cambiar la situación política en este país. Para cambiar el gobierno. Otros que oran para que se quede. Yo le he dicho a la gente, escúchame. En realidad lo importante no es si se cambia el gobierno, o el presidente, o el gobernador, o el alcalde, o el diputado, o lo que sea. En realidad eso no es lo importante. Porque dicen algunos, no, es que si la oposición, toditos se murieran, o toditos se fueran del país, ahora este gobierno sí haría las cosas como tiene que ser, y estuviéramos bendecidos y prosperados, y está la otra cara de la moneda que dice, no, pero que si quitamos este gobierno, quitamos este presidente, y que montemos otro, aquel, fulano, pereceo, sustanejo, ahora sí este país va a ser próspero, será bendecido. Te voy a decir algo. Este gobierno cambia o no. Se cambia el presidente, el gobierno o no. Se cambie lo que se cambie en este país o no. Escúchame, yo sigo sembrando y yo seguiré siendo bendecido y prosperado por el Señor. ¿Me estás escuchando? Porque sí, es verdad, las situaciones políticas a nivel de presidencia, de gobernación, de alcaldía, de los asambleístas, los diputados, eso de una manera u otra. Claro que sí, ahí estamos claros. Pero eso es una cosa. La palabra de Dios dice es otra cosa. ¿Me estás escuchando, iglesia? ¿Qué significa eso? Que cuando decidimos ser fieles al Señor, Dios nos bendice y nos prospera a pesar del hambre, a pesar de la necesidad, a pesar de la apelación salvaje que pueda haber en cualquier parte donde Dios nos ha sembrado. Con tus manos levantadas al cielo, escucha. Con Isaac podemos aprender que aunque no seamos perfectos en nuestro caminar con Dios, cometamos errores tal vez como lo cometió Isaac también, tenemos esperanza si escogemos confiar en Él, obedecerle y no rendirnos nunca, a pesar de lo difícil que podamos estar atravesando. Así que dile a la persona que tiene a tu lado, dile, si tú eres fiel, dile, este año tú verás la gloria de Dios. Pero dile, pero por casualidad de la vida, tú dejaste de ser fiel a Dios, de honrar a Dios con tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias. Dile, pídele perdón a Dios, dile, y ponte a cuenta con Él. ¿Sabes por qué? Y yo no quiero decir esto realmente, y tú no sabes cómo es. He orado al Señor, le digo, Señor, yo sé que esto es duro, es una verdad, pero yo sé que es duro. Pero el Señor me dijo, tú eres responsable de ellos. Lamentablemente este año no te irá bien. Y tal vez sufrirá y te afectará lo que está pasando en el mundo. Más que a cualquier otra persona. ¿Sabes por qué? Porque yo me pongo a especular un poquito. ¿Qué hubiese pasado si Isaac hubiese ido a Egipto? O no hubiese sembrado. O qué sé yo. O sea, hubiese desobedecido al Señor. ¿Qué hubiese pasado? Fácil. Dios nos lo bendice. Tan sencillo como eso. Es tiempo de ser fiel al Señor. Con tus manos levantadas al cielo, por favor. Señor, yo te pido por cada uno de estos hombres y mujeres que me ven, que me escuchan el día de hoy. Señor, algunos han fallado, se han equivocado, han tomado decisiones erradas pensando en su realidad o en la situación que pues están viviendo y han dejado de ser fiel a ti a través de sus diezmos, a través de sus ofrendas, a través de sus primicias, pensando que es una manera de resguardarse ellos, de asegurarse ellos o de tener un poquito más de dinero por si acaso en un futuro pasa cualquier cosa. Hoy, órale al Señor conmigo, repite esta oración conmigo y diga conmigo, Señor, perdóname, porque he sido infiel. Perdóname porque te he fallado. Pero diga conmigo así, a partir de hoy, yo decido ser fiel, leal y voy a sembrar. Diga conmigo lo mejor en tu reino. Diga conmigo en mis autoridades, en mi cobertura. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Señor, yo declaro que este tiempo ellos verán tu gloria y tu favor, a pesar de la crisis, a pesar de la necesidad, a pesar del hambre, a pesar de los momentos duros o adversos que pueden estar viviendo. Ellos, por causa de su fidelidad y lealtad, y que tú cumples tus palabras. A ti te damos toda la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Si tú crees esta palabra, da el mayor de los aplausos al Señor en esta mañana. Alaba y glorifica al que vive